Muy buenas amigos míos, ¿cómo han estado? El día de hoy les traigo la continuación de nuestro curso de resistencia de materiales, donde estaremos resolviendo una unión remachada con carga excéntrica, el problema 1231 del texto de Singer. Después de la intro, comenzamos. El problema 1231 del libro de Singer nos indica que nosotros dispondremos de dos placas unidas mediante un sistema de 4 remaches. Estos van a estar soportando una carga P igual a 40 kN que se encontrará posicionada en esta ubicación. Las distancias que nosotros estaríamos manejando sería una distancia de 100 milímetros a el eje de nuestra fuerza P y un espaciamiento de 80 milímetros entre cada uno de los diferentes remaches. Nos indican también que el diámetro de los remaches ha de ser un diámetro de 22 milímetros y lo que nos piden determinar es los valores de nuestros esfuerzos cortantes máximos y esfuerzos cortantes mínimos que se estarían generando sobre cada uno de nuestros remaches. Antes de comenzar, recordarles que ya habíamos platicado acerca del marco teórico del diseño de ese tipo de estructuras, uniones remachadas con carga excéntrica. Si no vieron este video, les dejo aquí en la parte superior la etiqueta con la cual pueden justamente revisar este material. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer con este tipo de estructuras es trasladar nuestra carga P a el centroide de los remaches. Para esto, naturalmente, tenemos que conocer dónde es que se encuentra este centroide. Entonces, nosotros vamos a indicar que ese será nuestro primer paso, poder generar la posición del centroide de nuestra estructura. Inicialmente nosotros nos vamos a asignar una posición de nuestros ejes. Vamos a decir que los ejes inicialmente se encontrarán dispuestos de esta manera: un eje Y por acá y un eje X por este otro costado. Eje X. Entonces yo voy a ir poniendo las coordenadas de cada uno de nuestros remaches en función de estos ejes iniciales, ¿ya? Indicando que nuestros remaches se van a llamar: este será el remache 1, este será el remache 2, este será el remache 3 y este será el remache 4. Muy bien. Considerando eso, entonces podemos comenzar ya con el cálculo de la posición del centroide. Para esto nosotros podemos calcular indicando que la posición del centroide simplemente sería igual a el área de cada uno de esos, el área del remache 1 multiplicado por la posición en la cual se encontraría su centroide, más el área del remache 2 por la posición en la cual se encontraría su centroide, y así sucesivamente, en este caso hasta llegar a el área del remache 4 en la posición que nosotros estamos manejando, posición 4. Todo esto dividido entre la sumatoria de todas las áreas, es decir, las áreas A1, A2 y hasta el área A4. Ahora, lo que aquí también nosotros podemos notar es que estas áreas de cada remache son las mismas, son idénticas. Entonces podríamos llegar a factorizar este término. Para eso entonces diríamos que nuestra ecuación del centroide quedaría de la siguiente manera: el área multiplicado por x1 más el x2 más el x3 y más el x4. Esto está dividido entre el área multiplicado por, tendríamos 1 más 1 más 1 más 1, es decir, el número total de los remaches que estaríamos manejando, ¿no? Y es de esta forma entonces que podemos manejar ya nuestra ecuación definitiva para la posición del centroide de nuestros remaches en el eje X como una posición que va a ser igual a x1 más x2 más x3 y más x4 dividido entre el número de remaches, que en este caso sería un total de 4 remaches. Vamos a ponerle aquí 4. Entonces ya con esto podemos empezar ya a reemplazar valores. Voy a decir que la posición de nuestro centroide va a ser igual a... El primer remache, si se fijan, de acuerdo a los primeros ejes que hemos asignado, se encontraría justo en el origen, en la posición x igual a 0. Entonces eso es lo que vamos a poner aquí. 0 más el siguiente remache se encontraría a una distancia de 80 milímetros. El tercero se encontraría a una distancia de 160 y el último se encontraría a una distancia de 240. Entonces vamos a irlos incorporando: 0 más 80 más 160 y más 240, todo esto dividido entre 4. Vamos a calcular entonces este valor de la posición de nuestro centroide y encontraríamos que la ubicación estaría a 120 milímetros con respecto de los primeros ejes que nosotros nos habríamos asignado.
Una vez que nosotros ya conocemos la posición de nuestro centroide, el siguiente paso será el de poder trasladar la carga P a ese centroide. Entonces habíamos dicho que el centroide se encontraría a 120 milímetros, por tanto la posición de los ejes centroidales se encontrarían más o menos por esta región. Podríamos decir que acá se encontraría nuestro eje vertical, aquí se encontraría nuestro eje horizontal. Este será el eje X y este será nuestro eje Y, siendo que estos son 120 milímetros, es decir, la distancia desde aquí hasta aquí es una distancia de 120 milímetros, y recordando que la distancia, la separación entre cada uno de sus remaches era un espaciamiento de 80 milímetros, podríamos decir que esta distancia de acá a acá serían simplemente 40 milímetros y de acá al siguiente remache una distancia de 40 milímetros. Muy bien. Bueno, la carga que estábamos manejando se encontraba por acá. Teníamos una carga P que era igual a 40 kilonewtons, si la memoria no me falla, pero vamos a revisar si es correcto, 40 kilonewtons, que tenía una separación con respecto de la hilera de 100 milímetros. 100 milímetros hasta esta región. Ok, entonces para nosotros poder realizar el traslado de esta carga al centroide, nosotros simplemente tenemos que copiar esta carga e incorporar también un momento. Este momento va a ser igual a simplemente la fuerza multiplicado por el brazo de palanca. En este caso la fuerza que estamos manejando es una fuerza de 40 kilonewtons. Vamos a poner aquí entonces nuestra fuerza de 40 kilonewtons multiplicado por su brazo de palanca, el brazo de palanca hacia nuestro centroide. Ese brazo de palanca será la distancia de 100 milímetros que disponemos. Vamos a ponerlo por aquí 100. Y es de esta forma entonces que obtendríamos que nuestro momento va a ser igual a 4000 kilonewtons por milímetro. Es de esta forma entonces que nosotros habríamos cambiado el sistema de cargas de una fuerza de P igual a 40 kilonewtons por un sistema de cargas compuesto por, bueno, naturalmente nuestros ejes centroidales. Tendríamos la fuerza, pero en esta ocasión esta fuerza ya se va a efectuar sobre nuestro centroide y fruto de la traslación se habría generado también un momento torsor de 4000 kilonewtons por milímetro, que dada la orientación que tenía esta fuerza, este momento se va a generar en sentido horario. Una vez que hemos logrado encontrar las dos cargas que van a efectuar solicitaciones sobre nuestros remaches, nosotros podemos empezar ya a realizar el análisis por separado. Es decir, vamos a realizar el análisis para la carga P y vamos a realizar el análisis para el momento por separado y luego vamos a unir ambas solicitaciones. Entonces, para esto voy a comenzar realizando el cálculo del efecto de la carga P en los diferentes remaches. Habíamos comentado que para esto, esta carga P va a generar una fuerza contraria a esta y repartida entre cada uno de los diferentes remaches. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en este caso, si recordamos, teníamos nuestra carga P de 40 kilonewtons apuntando hacia la izquierda. Entonces ahora los remaches van a generar una fuerza resistente apuntando hacia la derecha. Esa fuerza nosotros la vamos a llamar como una carga P'. Vamos a decir que esta carguita va a ser una carga P' y se va a generar en cada uno de estos remaches. Recordándoles por favor que esta carga se va a generar en sentido contrario y distribuido entre todos estos remaches. Entonces, ¿de qué manera podemos llegar a calcular esta carga P'? Esta carga P' simplemente va a poder calcularse en sus dos componentes. Por un lado, indicando que la carga P' en el eje X sería menos la fuerza P en el eje X dividido entre el número de remaches que estamos manejando. Luego en nuestro eje Y podríamos decir que P'Y' va a ser igual a menos la componente P de Y dividido entre el número de remaches. Entonces, considerando esto, podemos empezar ya a reemplazar valores. Voy a decir que la carga P en el eje X' va a ser igual a menos. Tendríamos nuestra carga Px, perdonen, voy a borrar aquí, esto se me alargó un poquito. Muy bien. Vamos a decir que la carga Px, si ustedes se fijan, nuestra fuerza P tiene la totalidad de su magnitud a lo largo de nuestro eje X, es decir, los 40 kilómetros se encuentran en esa dirección. Entonces vamos a poner aquí, incorporando su signo, ya que se encuentra hacia el lado negativo de las fuerzas. Vamos a decir que esta carga P de X va a ser igual a menos la fuerza P en X menos 40 dividido entre el número de remaches, que tenemos un total de 4 remaches.
Lo mismo vamos a hacer para nuestra componente en el eje Y. La componente P en el eje Y' va a ser igual a menos la componente en el eje Y de la fuerza que se está generando. En este caso, fíjense que esta fuerza no tiene ningún tipo de fuerza coordenada componente en el eje Y. Entonces podríamos decir directamente que esto será menos 0 dividido entre 4. Entonces, ya realizando el cálculo, podríamos encontrar que la componente en el eje X' va a ser igual a una fuerza de 10 kilonewtons. Y en cuanto a la componente en el eje Y', esto va a ser igual a 0 kilonewtons. Teniendo ya las fuerzas que se van a generar en cada uno de los remaches fruto de la fuerza de 40 kilonewtons, ahora tenemos que analizar también cuál va a ser el efecto que se estaría generando por el momento. Para esto entonces nosotros estaríamos manejando el mismo esquema para el cálculo del efecto del momento, en el cual, si recordamos, habíamos dicho que tendríamos un momento flexionante de 4000 kilonewtons por milímetro en sentido horario. Entonces vamos a dibujar ese momento por acá. Un momento de 4000 orientado en sentido horario, de esta forma. ¿Bien? La idea está de que cada uno de estos remaches va a generar una fuerza perpendicular al radiovector que se trazaría desde el origen, desde el centroide hasta cada uno de estos. Estos radiovectores que les indico serían simplemente radiovectores que van a ir desde nuestro origen hasta cada uno de los remaches, hasta aquí, hasta este remache y hasta este remache, ¿no? Entonces, se van a generar perpendiculares a este y se van a generar de tal manera que se estén oponiendo al momento. Es de esta manera que podríamos decir, por ejemplo, para este remache que nuestra fuerza se va a generar de esta manera. Vamos a llamar a esta fuerza una fuerza P segunda. A esta otra se va a generar de esta otra manera, también una carga P segunda. Luego en este otro costado ya las cargas se estarían efectuando de esta forma, cargas P segunda y cargas P segunda, cuya intención justamente es la de oponerse a el momento. En cuanto al cálculo de estas fuerzas P segunda, nosotros podríamos indicar que estas cargas P segunda se pueden calcular tanto en sus componentes del eje X como en su componente del eje Y. Para eso entonces, por ejemplo, en el eje X podríamos decir que va a ser igual a menos el momento multiplicado por la coordenada en el eje Y del remache con respecto a los ejes centroidales, dividido entre sumatoria de X al cuadrado más Y cuadrado. ¿Ya? Y en cuanto a nuestra componente en el eje Y, vamos a decir que esta componente en el eje Y segunda va a ser igual a el momento m multiplicado por x, la coordenada en el eje X, dividido entre la sumatoria de x al cuadrado más y cuadrado. Entonces, para poder calcular ya nuestras componentes en el eje X y la componente en el eje Y, nosotros requerimos conocer previamente este término de la sumatoria de x al cuadrado más y cuadrado de nuestras coordenadas de los remaches con respecto al eje centroidal. Para esto entonces nosotros vamos a hacer una pequeña tablita aquí en la cual vamos a ir ordenando cada uno de los diferentes remaches. Los remaches 1, 2, 3 y 4, y vamos a incorporar las coordenadas en el eje X y coordenada en el eje Y. Ojo, esto con respecto ya al eje centroidal, ¿no? Entonces podríamos decir que con respecto a nuestro eje X, recordando que esta distancia de aquí a aquí era una distancia de 40 milímetros, 40, 40, y que los espaciamientos entre cada uno de los remaches eran de 80 y 80, podríamos indicar lo siguiente. Podríamos indicar que para el remache 1, que era el remache que teníamos en esta posición, se encontraría al lado de los negativos con un valor de menos 120 en el eje X, en el eje Y un valor de 0. En cuanto al remache 2, tendríamos unas coordenadas de menos 40 en el eje X y 0 en Y. Para el remache 3 tendríamos 40 positivo en X, 0 en Y. Y finalmente tendríamos un valor de 120 en el eje X y 0 en Y. Es de esta manera que si nosotros generamos los cuadrados de cada uno de estos términos y los sumamos, podríamos encontrar el término de sumatoria de los x al cuadrado más los y al cuadrado. Este valor tendría un valor de 32.000 que vamos a utilizar para cada una de nuestras expresiones.
Ahora bien, para poder calcular ya nuestras cargas, podríamos encontrar esta carga Px segunda y Py segunda para cada uno de los diferentes remaches. Sin embargo, recordemos que nos están pidiendo los valores máximos y mínimos. Como ya habremos podido notar, los remaches que van a solicitar a estar recibiendo la mayor parte de la carga van a ser los remaches de los extremos. ¿Por qué? Porque la distancia, el brazo de palanca que van manejando es mayor. Es decir, el remache 4 y el remache 1. Estos dos van a recibir la solicitación máxima, se encuentran a la misma distancia. Mientras que los remaches que se encuentran en la parte interior, es decir, el remache 2 y el remache 3, estos dos remaches van a estar soportando la solicitación mínima por tener el radio vector más pequeño hacia nuestro centroide. Entonces nosotros vamos a enfocar directamente nuestra atención en estos dos remaches. Para el esfuerzo máximo vamos a considerar nuestro remache 1 y para el esfuerzo cortante mínimo vamos a considerar el remache 2. Habiendo explicado esto, entonces podemos dirigirnos por acá. Vamos a indicar que para el remache 1 nuestras componentes van a ser las siguientes. Tendríamos la componente X segunda para el remache 1, que va a ser igual a el momento. Recordarles por favor que estas expresiones que nosotros habíamos anotado por acá tienen como requisito la convención de nuestro momento. El momento positivo va a ser aquel momento que se encuentre en sentido horario. Si nuestro momento se encontraría en sentido antihorario, tendríamos que acompañar el momento con un signo negativo. En este caso el momento está justamente en sentido horario, entonces podemos manejarlo de esa manera con un signo positivo. Este momento que tenía un valor de 4000 kN por milímetro. Entonces vamos a anotar esto por acá, menos el valor del momento de 4000 multiplicado por su coordenada en el eje Y. Si revisamos la coordenada del eje Y del remache 1 es igual a 0. Entonces vamos a poner eso por aquí, un valor de 0. Esto dividido entre la sumatoria de x al cuadrado más y cuadrado, un valor de 32.000. Lo mismo hacemos para poder calcular la componente en el eje Y de este remache. Esto va a ser igual, la expresión nos indica el momento 4000 multiplicado por su coordenada en el eje X. Esta coordenada en el eje X, que si revisamos para el remache 1 tendría una coordenada de menos 120. Todo esto dividido entre los 32.000. Es de esta manera entonces que podríamos encontrar las componentes de la carga generada por el momento tanto en el eje Y como en el eje X para nuestro remache 1. En el eje X entonces estaríamos obteniendo un valor de 0 kN y en el eje Y estaríamos obteniendo un valor de menos 15 kN. Vamos a realizar el mismo cálculo, pero en esta ocasión ya para nuestro remache B. Pero para el remache 2. Entonces vamos a anotarlo por aquí. Para el remache 2, las solicitaciones que estaríamos manejando serían las siguientes. Tendríamos por un lado que la componente en el eje X del remache 2 segunda va a ser igual a menos el momento de 4000 multiplicado por su coordenada en el eje Y. La coordenada en el eje Y del remache 2 tiene un valor de 0. Vamos a incorporar eso por aquí. Un valor de 0 dividido entre 32.000, la sumatoria de x al cuadrado más los y cuadrado. Y en cuanto a la componente en el eje Y, esta va a ser igual a nuestro momento de 4000 multiplicado por su coordenada en el eje X. Esta tiene una coordenada en el eje X de menos 40. Podemos revisar entonces un valor de menos 40. Todo esto dividido entre los 32.000. Es de esta manera entonces que encontraríamos un valor de Px2 segunda que va a ser igual a 0 y un valor de Py2 segunda que va a ser igual, calculando este valor, un valor de menos 5 kN. Entonces, ya que nosotros tenemos tanto los efectos de la fuerza P como los efectos del momento, simplemente queda sumar estas componentes para encontrar la resultante en cada uno de los remaches. Entonces, para esto vamos con nuestro paso número 5, que será el cálculo de las fuerzas resultantes. Para este cálculo de las fuerzas resultantes, entonces nosotros podríamos decir que la fuerza resultante P que va a soportar el enésimo remache va a ser igual a simplemente la raíz cuadrada de las componentes en cada una de sus direcciones. Esto, la componente P' y la componente P segunda, esto elevado al cuadrado, más las componentes en el eje Y
que estaríamos manejando por ambos efectos elevado al cuadrado. Entonces de esta manera yo podría obtener lo siguiente. Vamos a comenzar para nuestro remache 1. Vamos a poner por acá para el remache 1 nuestra resultante P1 va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente que estábamos manejando en el eje X fruto de la carga. Esa componente habíamos calculado tenía un valor de 10 kilonewtons positivo. Entonces vamos a ponerle por acá un valor de 10. 10 más la componente que teníamos fruto del momento. Vean que para el remache 1 ese valor era un valor de 0. Entonces vamos a incorporarlo acá, más 0 elevado al cuadrado, más la componente en el eje Y. Teníamos en el eje Y un valor de 0, más la componente en el eje Y del momento. Eso tendría un valor de menos 15 kilonewtons. Entonces vamos a poner esto por acá, esto lo borramos primero. Un valor de menos 15 kilonewtons, esto elevado al cuadrado. Y es de esta manera entonces que encontraríamos la fuerza resultante en el remache 1 fruto del efecto de ambas solicitaciones. Esta fuerza resultante sería igual a 18.02 kilonewtons. Vamos a repetir el mismo procedimiento para nuestro remache 2. Vamos a indicar que para el remache 2 entonces la carga P2 va a ser igual a la raíz cuadrada de... Por un lado tenemos la fuerza generada por la carga puntual, un valor de más 10 kilonewtons.' Vamos a ponerlo esto por aquí, un valor de 10. A esto tenemos que sumarle la componente en el eje X, ¿sí?, del momento Px2', que va a ser 0. Vamos a ponerle aquí 0 elevado al cuadrado, más la componente en nuestro eje Y de la carga, un valor de 0. Y a esto tenemos que agregarle la componente Y segunda del remache 2, un valor de menos 5 kilonewtons. Vamos a incorporar esto por acá con un valor de menos 5, todo esto elevado al cuadrado. Y es de esta manera entonces que también estaríamos encontrando cuál va a ser la carga que se va a generar en nuestro remache 2. Esta carga sería igual a 11.18 kilonewtons. 11.18 kilonewtons. Hay que recalcar que estas dos fuerzas que estamos encontrando son las fuerzas máximas y mínimas que se estarían generando en el remache. Entonces ya con esto nosotros podemos calcular simplemente el esfuerzo cortante, indicando que el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo puede ser calculado mediante esta expresión. Si recordamos, los esfuerzos cortantes en este tipo de elementos serán iguales a la fuerza cortante que se está efectuando dividido entre el área de nuestro remache, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a indicar es lo siguiente. Vamos a indicar por un lado que el esfuerzo cortante máximo va a ser igual a la fuerza que se estaría generando sobre el remache 1. Vamos a indicar a P1, esto dividido entre el área que lo acompaña. Entonces este esfuerzo cortante máximo va a ser igual a la fuerza P1 es de 18.02 kilonewtons. Vamos a incorporarlo por acá, un esfuerzo cortante de 18.02 kilonewtons. Y el área que estaríamos manejando sería un área de un remache que tiene un diámetro de, aquí teníamos en la parte superior, un diámetro de 22 milímetros. Entonces vamos a incorporar aquí en la parte inferior esa área de pi cuartos por el diámetro de 22 milímetros elevado al cuadrado. Esto naturalmente nos saldría en milímetros al cuadrado. Naturalmente voy a manejar esto en unidades un poco más apropiadas. Voy a decir que este esfuerzo cortante máximo sería igual a 18.020 newtons dividido entre pi cuartos por 0.022 elevado al cuadrado metros al cuadrado. Entonces nuestro resultado nos estaría saliendo en newtons por metro cuadrado o pascales. Entonces si calculamos esto podríamos decir que el esfuerzo cortante máximo que se está generando sobre algunos de nuestros remaches va a tener un valor de 47.42 megapascales. Y en cuanto al esfuerzo cortante mínimo, podríamos indicar que el esfuerzo cortante mínimo
va a ser igual a la fuerza que se está generando sobre el elemento 2, sobre el remache 2, esto dividido entre su área. Entonces, si reemplazamos valores, diríamos que este esfuerzo cortante mínimo va a ser igual a la fuerza P2, tiene un valor de 11.18 kilonewtons o 11.180 newtons. 11.180 newtons. Esto dividido entre el área, que tiene el mismo tamaño de diámetro de remache, va a ser pi cuartos por 0.022. Pi cuartos por 0.022 elevado al cuadrado, esto estaría en metros cuadrados. Y es de esta forma entonces que encontraríamos el esfuerzo cortante mínimo que se estaría efectuando sobre nuestro remache, un valor de 29.41 megapascales. Y bueno, amigos míos, con esto hemos llegado al final de este video tutorial. Espero que les haya gustado y que les sea de muchísima utilidad. De ser así, no se olviden darle clic en el botoncito de me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal de YouTube para poder estar al tanto de mis siguientes publicaciones. Como siempre, no se olviden que cualquier duda o consulta pueden dejarla acá abajo en los comentarios y al final de la semana estaremos subiendo un video tutorial respondiendo a todas sus inquietudes. Sin más que decir, esto sería todo por esta ocasión. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias.